Este es un proyecto que hemos titulado La gramática de la fantasía en niños de tercero de primaria, mediante un recurso transmedia Storyboard. Tipo de investigación. Esta investigación se enmarca como una investigación acción participativa, siendo su objetivo una estrategia de vida que incluye la creación de espacios para el aprendizaje colaborativo y el diseño, ejecución y evaluación de acciones liberadoras, como lo muestra Zapata. Mediante este proyecto se busca crear un proceso fuera de lo tradicional, siendo los estudiantes actores principales. Ellos, mediante la secuencia didáctica narrativa, tienen la capacidad para decidir, reflexionar en su proceso de escritura de cuentos. Los estudiantes avanzan en su investigación propia de cómo escribir un cuento y darle vida por medio de un recurso transmedia. Los alumnos de tercero del Liceo Gabriela Mistral no son objetos de estudio, sino promotores de cambio y conocimientos al realizar un storyboard con su propia creación literaria. Hola a todos, yo soy Dina Cárdenas Becerra. Este año hicimos un proyecto transmedia. Hola a todos, mi nombre es Enaide del grupo tercero de primero. Escribimos el cuento y después hicimos el dibujo. Para iniciar nuestro trabajo del storyboard, lo primero que hicimos fue crear un ambiente propicio en los estudiantes para que ellos lograran desarrollar así su mayor creatividad e ingenio. Dispusimos el aula con el mejor ambiente. Inicialmente leímos cuentos, tratamos de que los muchachos se familiarizaran con varias historias, escucharan las historias, las leyeran y vieran videos de estas historias con el propósito de que ellos fueran desarrollando su mayor capacidad creativa. Una vez habíamos propuesto que ellos ya tenían su mayor creatividad, entonces nos dimos a la tarea de empezar a hacer una lluvia de ideas, una mesa redonda para que ellos empezaran a crear sus propios cuentos. De esta manera, ya los niños con una gran información en su cabecita podían sentarse a escribir todo lo que habíamos planeado, todo lo que ellos se les iba ocurriendo al estar debatiendo en esta mesa redonda. Hola a todos, mi nombre es María José Jaramillo Bermúdez, soy del grado tercero D. En la tablet subimos las imágenes y grabamos el audio del cuento. La idea era que los estudiantes no se sintieran presionados con una nota. Para ello debíamos hacer que el aula se viera como un espacio lúdico, como un espacio de juego donde ellos pudieran crear, inventar sus propias historias. De esta manera pensamos que el juego era muy importante en esta primera fase creativa. Entonces nos dimos a la tarea de investigar la propuesta que hace Rodari en su libro de la gramática de la fantasía y nos dimos cuenta que los postulados de este señor serían los más adecuados para que nosotros lográramos crear ese ambiente en el salón, ese ambiente adecuado. Cuando teníamos ya claro lo que Gianni Rodari pedía, entonces creamos en el aula un ambiente parecido, un ambiente de juego donde los niños llegaran a jugar, los niños llegaran a proponer y en medio de esas propuestas pues los íbamos dirigiendo hacia lo que nosotros queríamos. Y la idea que nosotros teníamos era que crear dos cuentos. Esos cuentos primero tenía que aparecer pues la parte escrita de los cuentos y después ellos con imágenes iban recreando esos dos cuentos. Entonces ellos tenían que ver, como lo ven ustedes acá en las imágenes, ellos iban pintando ya lo que habían escrito. De esta manera los íbamos conduciendo en medio de estas historietas que ellos iban haciendo, los íbamos conduciendo al proyecto final que era un storyboard.
Bueno, una vez que se había logrado como esa parte tradicional que hace todo maestro en sus clases, que es escribir cuentos y dibujar algunas escenas del cuento, necesitábamos que el niño llevara esa creación mucho más allá. Entonces nos dimos a la tarea de valernos de unas tablets que había donado el Ministerio de Educación en el programa Todos Aprender, y en estas tablets necesitábamos que los niños grabaran su voz e iniciaran a subir las imágenes que habían hecho a mano. ¿Qué necesitábamos como en esta etapa? Lo que los niños habían escrito en esas hojas y las imágenes que habían hecho en las hojas las subieran a las tablets. Entonces esto lo hicimos de dos maneras. Unos niños iban a digitar el cuento en las tablets. Las tablets están dotadas con los programas tradicionales de Word. Entonces en Word los niños empezarían a digitar los cuentos. Salieron dos cuentos. Un cuento se llamaba Super Plastic y el otro cuento se llamaba El Libro Mágico. Entonces la idea era que estos dos cuentos los digitáramos en Word allí en las tablets. Este trabajo se les encargó a unos niños. Después, la idea era que los niños empezaran a subir las imágenes para hacerles algún tipo de edición allí en las tablets. Entonces, para eso ellos empezaron a tomarse fotos, representaban las escenas de los cuentos, ellos con las tablets se tomaban fotos y subían estas imágenes. O le tomaban fotos a los dibujos que ya habían hecho y empezaban a subir estas imágenes a las tablets. ¿Cuál era la idea de hacer esto? La idea de hacer esto es que ellos lograran subir estas imágenes al programa PowerPoint, que es el programa más fácil para manejar, y allí pudieran agrandar la imagen, hacerla pequeña, estirarla, colocarle texto, y de esta manera ellos fueran comprendiendo poco a poco cómo se creaba una secuencia. Los niños allí en PowerPoint debieron ir creando una lámina y en esa lámina le colocaban una imagen, después hacían otra lámina y colocaban otra imagen, después otra lámina y otra imagen. La idea de estas imágenes es que tuvieran una secuencia de movimiento, que se viera como la escena que estaban representando. Entonces cada niño inicialmente tenía que subir 10 imágenes, es decir, debía tomar 10 fotos o debía subir 10 dibujitos de los que habían hecho sus compañeros. Teniendo esto presente, pues que ya habían subido a la tablet estas 10 imágenes, pues ellos creaban en PowerPoint una presentación y de esta forma ellos iban a comprender cómo se hacía una secuencia. Lo mismo necesitábamos hacer con el sonido. Una vez estaban en la tablet los textos digitados, los niños tenían que empezar a leer estos textos en voz alta. Al leer estos textos en voz alta, le daban récord al programa tradicional que tienen todos los aparatos celulares y tablet, que es el de grabar, y ellos empezaban a grabar sus voces. De esta manera iban escuchando su voz, iban mirando cómo quedaban, dónde tenían que subir, bajar el nivel, dónde tenían que hacer una pausa o no hacer una pausa, o si les había quedado bien grabado o mal grabado, o si se escuchaba o no se escuchaba. Esta labor la hicimos con varios estudiantes, algunos les tenían el micrófono a los otros, los guiaban de cómo debían hacer la grabación, y una vez teníamos como toda esta dinámica, trajimos un computador al salón con un programa especial Adobe y dimos el inicio a grabar la edición de audio final para que los niños pues se dieran cuenta cómo quedaba el cuento ya grabado. Esa secuencia que tiene audio y video la convertimos en un storyboard. El crear la parte de la secuencia era muy importante que cada niño en PowerPoint lograra mezclar las imágenes con el sonido para crear esa secuencia en este programa. Esto les daría la oportunidad de ir
viendo cómo quedaría finalmente el storyboard. Es decir, ellos ya cada uno habían creado su propio storyboard en las tablets con el sonido que habían grabado, con las imágenes que habían hecho, y de esta manera ellos ya visualizarían cómo quedaría finalmente el trabajo de los 2 cuentos que habíamos realizado, en donde se había montado el audio, el texto y las imágenes para crear este storyboard. Hola, mi nombre es Santiago y aprendí en el proyecto Transmedio a hacer cuentos y me gustó mucho trabajar con las tablets haciendo videos. Hola, mi nombre es Juan Camilo. En el proyecto Transmedio aprendí a escribir, aprendí a que es el nudo y desenlace, y lo que me gustó fue el nudo mágico. Hola, mi nombre es Valeria Bonilla. Mi trabajo es trabajar con las tablets. Me gusta mucho y me encantó hacer el cuento de Tommy. Hola, mi nombre es María José y el proyecto a mí me gustó trabajar con las tablets y hacer los trabajos de los cuentos. Hola, mi nombre es Ángel y me gustó el proyecto que aprendí a grabar y a usar las tablets. Mi nombre es Ayraya. Me gustó porque aprendí a leer y a escribir. Yo me llamo Emanuel Murillo y el proyecto aprendí a escribir y a escribir un cuento. Hola, mi nombre es Isabela y a mí me gustó todo. Y aprendí a hacer un cuento y sus partes. ¿Ya?